Buenos días o buenas tardes. Les damos la bienvenida a la sesión del día de hoy de los módulos de elaboración de productos de pastelería e innovación en la pastelería y repostería. Hoy trabajaremos dos objetivos de aprendizajes. El número uno, que es explicar batidos sin materia grasa para elaborar bizcochos para tortas y pasteles de acuerdo a fichas técnicas, considerando las técnicas apropiadas y las normas de higiene. Y el número dos, que es introducir variaciones en las recetas de productos de pastelería y repostería y o la manera de servirlos, buscando mejorar sabores y texturas para adaptarlos al gusto de una demanda diversa de los comensales, obviamente. Les contamos también que en esta sesión, como mencionamos anteriormente, vamos a trabajar estos dos módulos juntos para trabajar de forma mancomunada la especialidad y específicamente la mención de pastelería. Para comenzar con los batidos sin materia grasa, vamos a centrarnos específicamente en los bizcochos. Los bizcochos o bizcochuelos, como también los pueden haber escuchado, se clasifican en dos grandes grupos. El primero son los bizcochos tradicionales y el segundo los bizcochos no tradicionales. Los bizcochos tradicionales son preparaciones que se elaboran a partir de tres ingredientes: huevo, azúcar y harina. Estos los podemos encontrar en diversas tiendas, supermercados, casas de reposterías, almacenes, etcétera. Y con los bizcochos podemos elaborar productos como empolvados, brazos de reinas, tortas, galletas, etcétera. En el grupo número 2 de los bizcochos no tradicionales, vamos a decir que son aquellos que se elaboran para responder a distintas necesidades alimentarias de los comensales, para lo cual se deben reemplazar los ingredientes tradicionales que mencionamos en un principio. Las necesidades alimentarias que podemos responder son para diabéticos, celíacos, intolerantes a la proteína del huevo, intolerantes a la lactosa, eh, etc. Ahora vamos a responder a la pregunta: ¿cuáles son los tipos de bizcochos tradicionales? Bueno, existen tres tipos de bizcochos tradicionales, que son el bizcocho liviano, el bizcocho mediano y el bizcocho pesado. Estos se clasifican así por su peso. Ahora lo vamos a explicar. Primeramente debemos considerar que un huevo rinde para dos personas. Por ejemplo, si ustedes quieren elaborar un bizcocho para 10 personas, necesitan utilizar 5 huevos. Si quieren elaborar un bizcocho para 20 personas, necesitan utilizar 10 huevos. Y siempre se mantiene esta misma lógica del rendimiento, independiente si es un bizcocho liviano, mediano o pesado. Partiendo con el bizcocho liviano, debemos que considerar para cada huevo 20 a 25 gramos de harina y 20 a 25 gramos de azúcar. Siempre la harina y el azúcar van en la misma cantidad de gramos o en la misma proporción. Luego, para el bizcocho mediano, también debemos considerar lo mismo: un huevo para dos personas y 30 a 35 gramos de harina por huevo y 30 a 35 gramos de azúcar por huevo, en la misma proporción. Y el último, el bizcocho pesado, debemos considerar, como dijimos anteriormente, un huevo para dos personas, 40 a 45 gramos de harina por huevo y 40 a 45 gramos de azúcar por huevo. ¿Por qué hacemos esta tabla? Porque, por ejemplo, si usted necesita elaborar un bizcocho para 70, 80 personas, es mucho más fácil estandarizar así la receta. Por ejemplo, si usted necesita elaborar una torta de novios, usted puede seleccionar cuál tipo de bizcocho va a utilizar de acuerdo a la torta que necesita elaborar y luego sacar la proporción de ingredientes que necesita para dicha elaboración. Y así también el proceso es mucho más fácil. Dentro de los procesos o métodos de elaboración para bizcochos vamos a encontrar cuatro métodos. El primero es el método indirecto, donde debe separar la yema de la clara, batir las yemas a punto Rubens con azúcar, las claras a punto nieve, también con azúcar,
Una vez estén listos estos batidos, debe incorporar lo liviano a lo pesado. Esto quiere decir que debe incorporar las claras a las yemas de forma envolvente. Finalmente, incorporar la harina cernida y por último, hornear a 180 grados. El método o proceso número 2 es el método directo caliente, donde a diferencia del anterior debe utilizar el huevo entero más el azúcar, disponerlo a baño María, que éste no sobrepase los 60-65 grados Celsius, porque luego de esta temperatura comienza la coagulación y cocción del huevo, lo cual perjudicaría el proceso de elaboración. Una vez en el baño María se disuelvan los cristales de azúcar, lo debe retirar del fuego e incorporar la harina cernida con movimientos envolventes y también finalmente hornear a 180 grados Celsius aproximadamente. En el método número 3 encontramos el método inverso, donde primeramente se deben batir las claras a punto nieve con azúcar. Luego se incorporan las yemas, finalmente la harina cernida y luego los horneamos a 180 grados Celsius aproximadamente. El cuarto y último método o proceso de elaboración es el método Pío IX o también conocido como método directo frío. En este método se deben batir los huevos junto al azúcar flor o también puede ser azúcar granulada directamente en la batidora a punto espumoso. Esto tarda de 15 a 20 minutos aproximadamente. Una vez ya los huevos estén a punto espumoso, ¿cómo lo vamos a saber? Porque van a poder apreciar que el color de huevo se transforma a un color mucho más claro, a un amarillo pastel. Una vez obtenga este color, van a incorporar la harina cernida con movimientos envolventes y hornear a 180 grados Celsius aproximadamente. Ahora viene la tabla de equivalencia. ¿Para qué utilizamos esta tabla? La vamos a utilizar para reemplazar el azúcar en la elaboración del bizcocho. Por ejemplo, si nosotros queremos realizar eh, un bizcocho para una persona diabética o una persona que sencillamente está en una dieta y no quiere o no puede consumir azúcar, podemos reemplazarlo por distintos endulzantes que nosotros ya estudiamos en sesiones anteriores. Por ejemplo, si yo necesito utilizar 100 gramos de azúcar, esto lo puedo reemplazar por 15 gramos de stevia. Ya lo mismo, yo puedo reemplazar el azúcar por eritritol, lo puedo reemplazar por tagatosa, también por alulosa y por último por fructosa. Pueden ver en esta tabla que dependiendo del tipo de endulzante es la cantidad de gramos que yo necesito para reemplazar 100 gramos. Esta es una tabla de equivalencias, que quiere decir que si yo necesito utilizar 200 gramos, ya no necesitaría 15 gramos de stevia, sino que necesitaría 30 gramos para reemplazarlo. Lo mismo pasa con la lulosa, ya no, si necesito reemplazar 200 gramos de azúcar, ya no necesitaría 60 gramos de alulosa, sino que más bien necesitaría 120 gramos de alulosa para poder reemplazar este gramo. ¿Por qué utilizamos estos endulzantes y no otros? Porque estos endulzantes tienen las mismas capacidades que el azúcar en cuanto a las propiedades químicas. ¿Qué quiere decir esto? Que en el batido nos van a ayudar a la incorporación de aire, que también se pueden caramelizar. Por ejemplo, si ustedes ocupan esta stevia que viene en gotitas, no les va a servir para un bizcocho y tampoco para caramelizar una preparación. La stevia repostera, al igual que los otros endulzantes que están en esta lista, tienen las mismas capacidades o propiedades que el azúcar, sin sus calorías y también sin la sacarosa, que es lo importante y que eso es lo que las personas diabéticas no pueden consumir. Por eso utilizamos este tipo de endulzantes. Para la actividad, usted va a deber estandarizar un bizcocho tradicional para 30 personas. En esta actividad usted puede decidir si va a estandarizar
un bizcocho liviano, mediano o pesado. Lo que sí es requisito que este sea un bizcocho para 30 personas. Luego el bizcocho tradicional que ya estandarizó lo va a modificar para un comensal con necesidades alimentarias específicas que va a ser diabético. ¿Ya? Entonces aquí va a utilizar la tabla de equivalencia para reemplazar el azúcar. ¿Ya? Usted también puede decidir qué tipo de endulzante va a utilizar para reemplazar el azúcar común o el azúcar de mesa como también es conocido. Finalmente, debe explicar de forma visual el proceso de elaboración. ¿Ya? No debe hacer procesos de elaboración o no debe hacer explicaciones separadas, sino que más bien cuando explique este proceso de elaboración debe explicarlo para ambas preparaciones. Por ejemplo, si yo voy a elaborar un bizcocho para 10 personas, un bizcocho liviano para 10 personas, necesitaría 200 gramos de azúcar y 200 gramos de harina y los 10 huevos. Entonces yo cuando explique la cantidad de azúcar que debo incorporar, en ese mismo momento también voy a dar la alternativa, en este caso ustedes van a dar la alternativa de en vez de utilizar estos 200 gramos de azúcar, cuántos gramos de endulzante pueden incorporar para hacer el reemplazo de este bizcocho tradicional a un bizcocho no tradicional, respondiendo a las necesidades alimentarias de una persona diabética. ¿Ya? Para realizar la actividad, usted puede utilizar recortes, imágenes de internet, dibujos, puede hacerlo en su cuaderno y también utilizar hojas de oficio. Lo importante es que utilice los materiales que tenga a disposición en su casa.